Pensemos en esto por un segundo. A lo largo de toda nuestra historia siempre hemos tendido a vernos a nosotros mismos como unos simples pasajeros en esta inmensa nave espacial que llamamos Tierra. Ya sabéis, solemos imaginar que habitamos un escenario geológico inmutable, como si el planeta fuera una especie de teatro de piedra y agua gigantesco sobre el cual nosotros simplemente representamos el drama de nuestras vidas. Pero, ¿y si nos paramos a pensar que esta perspectiva podría ser fundamentalmente errónea? ¿Y si la vida, en toda su complejidad, no fuera una mera casualidad que ha surgido sobre la superficie del planeta, sino la fuerza arquitectónica principal que moldea su mismísima estructura química? Bueno, pues de eso va exactamente este análisis. Hoy nos vamos a embarcar en un recorrido inmersivo, riguroso y fascinante hacia la vida y el intelecto de una de las mentes científicas más colosales y, paradójicamente, más ignoradas del siglo XX. Hablamos de Vladimir Ivanovich Vernadsky. Este es el hombre que, literalmente, redefinió para siempre nuestra comprensión del planeta. Postuló un cambio de paradigma pero tan profundo que rivaliza con la revolución copernicana. Y es que demostró, con una precisión matemática y química asombrosa, que la vida y el pensamiento consciente no son solo subproductos curiosos de la evolución, para nada. Son motores termodinámicos implacables. Hoy vamos a desentrañar paso a paso cómo un solo individuo, navegando a través del colapso absoluto de varios imperios y el aterrador nacimiento de la era atómica, llegó a la asombrosa conclusión de que la propia mente humana es una fuerza geológica real, medible y transformadora. Y para arrancar, fijaos bien en esta afirmación. La humanidad se convierte en una fuerza geológica a gran escala. Vale, es crucial entender que esto no es una metáfora poética, no es una hipérbole filosófica para sonar interesante en un libro. Es una afirmación científica cruda, dura y respaldada por décadas de meticulosos cálculos geoquímicos. Vernadsky no era un hombre que buscara el sensacionalismo barato. Su aseveración conlleva un peso filosófico inmenso y nos obliga a cambiar el chip por completo. Nos prepara para comprender que nuestras carreteras, nuestras infraestructuras, la industria pesada y la tecnología que usamos a diario no operan al margen de la naturaleza. En realidad, constituyen un nuevo estrato geológico en pleno desarrollo. Pero claro, para entender cómo alguien llega a una conclusión tan monumental, tenemos que viajar atrás en el tiempo. Tenemos que sumergirnos en el crisol intelectual y en el auténtico torbellino sociopolítico que forjó la mente de este genio. Así que adentrémonos en el acto 1. Vamos a explorar la atmósfera y el complejo contexto imperial que lo vio nacer. Imaginaos la escena. Nos situamos en el complejo y agitado contexto sociopolítico del Imperio ruso a mediados y finales del siglo XIX. Es una época de efervescencia intelectual brutal, de imperios expansivos, pero también de tensiones internas a punto de estallar. Vladimir Vernadsky nace en 1863 en San Petersburgo, en el seno de una familia de la élite cultural, con un linaje paterno que se remontaba a los legendarios cosacos de Zaporilla. Sin embargo, debido a la frágil salud de su padre, que era un prominente profesor de economía política, la familia entera tiene que hacer las maletas y trasladarse a Kharkov, en Ucrania, allá por 1868. Y es en este imponente edificio de estilo neoclásico, el primer gimnasio masculino, donde el joven Vladimir pasa sus años formativos a partir de 1873. En este entorno físico tan solemne absorbió las profundas enseñanzas de su padre sobre la cultura y la riquísima historia ucraniana. Pero ojo, su despertar no se limitó a sacar buenas notas, fue un despertar profundamente político. En 1878, con tan solo 15 años, experimentó lo que podríamos llamar una indignación moral absoluta. El todopoderoso gobierno imperial ruso emitió el infame Ukase de Ems. ¿Qué era esto? Pues un edicto opresivo y brutal que prohibía directamente la publicación e importación de cualquier libro en idioma ucraniano. Este intento de borrar del mapa una identidad cultural entera le impactó muchísimo. Lo dejó grabado a fuego en su diario personal, cimentando para siempre un rechazo visceral hacia la tiranía y sembrando las semillas de unos ideales democráticos y federalistas que defendería toda su vida. Esta herida psicológica tan temprana le enseñó una lección vital. El conocimiento y la cultura son frágiles y deben ser protegidos a toda costa contra la brutalidad del Estado. Toda esta compleja arquitectura mental comenzó a forjarse a través de una curiosidad voraz que, sinceramente, no conocía límites disciplinarios. Por ejemplo, en ese mismo año, 1878, lee el periódico revolucionario de Piotr Lavrov, Adelante, lo que terminó de sacudir su conciencia política. Y luego, a los 17 años, ocurre algo fascinante. Su padre le regala 2 libros. El origen de las especies, de Charles Darwin, y Cosmos, de Alexander von Humboldt. Y Vernadsky no se limitó a ojearlos por encima, literalmente los devoró. Logró integrar en su cabeza la visión evolutiva de Darwin con esa perspectiva planetaria y global de Humboldt. Pero, si os soy sincero, quizás la influencia más singular y peculiar de todas provino de su excéntrico tío paterno, Evgraf Korolenko. Este hombre, un militar retirado, se llevaba al joven Vladimir a dar largas caminatas filosóficas y le explicaba una idea rompedora. Concebía la Tierra en su inmensa totalidad como un único organismo vivo.
Y claro, estas conversaciones bajo el vasto cielo abierto de Europa del Este no cayeron en saco roto. Plantaron las semillas más tempranas de la visión sistémica de Vernadsky, preparándolo mentalmente para abandonar el enfoque reduccionista y aburrido de su época para empezar a mirar el planeta como un complejo motor donde lo biológico y lo inorgánico son, a efectos prácticos, inseparables. Y así llegamos al acto 2. Es hora de dejar la filosofía pura y adentrarnos en los hechos, en la ciencia más rigurosa. Una vez forjada esta profunda base intelectual, Vernadsky transformó toda esa filosofía en ciencia dura, en ciencia de laboratorio. A partir de 1881, en la Universidad Imperial de San Petersburgo, empezó a estudiar bajo la tutela del gran Vasily Dokuchayev. Este profesor le enseñó algo clave: a ver el suelo no como simple tierra muerta que pisamos todos los días, sino como una interfaz increíblemente dinámica donde la biología y la geología chocan y colisionan constantemente. Tras una exhaustiva gira por Europa para estudiar cristalografía, aterriza en el laboratorio de Henri Le Chatelier en París, y aquí es donde su destreza técnica alcanza niveles francamente asombrosos. Vernadsky pone el ojo en los aluminosilicatos. ¿Y por qué importan? Porque son los compuestos que forman la inmensa mayoría de la corteza terrestre. En aquel momento la mineralogía clásica era muy aburrida, veía estos minerales de forma totalmente estática, como simples sales del ácido silícico. Punto. Pero Vernadsky, aplicando una precisión analítica formidable, demostró que el aluminio actúa como un análogo químico directo del silicio en estas intrincadas estructuras minerales. Es como si en un inmenso muro de ladrillos pudieras intercambiar unos por otros manteniendo la estructura. Propuso entonces la famosa teoría del núcleo de kaolín, una configuración molecular altamente estable. Este descubrimiento no fue una anécdota, desafió toda la mineralogía estática de la época. Fue confirmado décadas después por técnicas cristalográficas modernas y se mantiene hasta el día de hoy como un principio fundacional inamovible de la química estructural de nuestro planeta. Una auténtica genialidad. Además, hay que sumar que el tipo hablaba nada menos que 15 idiomas. Esto le permitía devorar y sintetizar literatura científica de todo el mundo casi en tiempo real. Y gracias a esto, pronto se dio cuenta de algo revolucionario. Catalogar minerales en vitrinas como si fueran entidades aisladas e inmutables era un error de concepto gravísimo. Los minerales no son rocas muertas. Nacen, se transforman, bajo presión, reaccionan químicamente y eventualmente mueren a nivel geológico. Vernadsky empezó a argumentar con muchísima vehemencia que la mineralogía tenía que estudiar la historia química dinámica de la corteza. Para el año 1909, esta visión tan radical lo llevó a pivotar lejos de la cristalografía clásica para convertirse en uno de los arquitectos absolutos de una disciplina completamente nueva, la geoquímica. Ya no se trataba de ponerle una etiqueta a una piedra, se trataba de rastrear cuantitativamente cómo y por qué átomos específicos e isótopos concretos migran a través del agua, de la roca, del aire y sobre todo a través de la vida a lo largo de los milenios. Pero claro, la ciencia nunca ocurre en un vacío tranquilo y aislado. A medida que el imperio ruso se fracturaba por las trincheras de la Primera Guerra Mundial y se hundía poco a poco en el abismo sangriento de la Guerra Civil, Vernadsky demostró un impulso inquebrantable. Su misión era proteger el intelecto de la nación a toda costa. Fijaos en esto. En 1915, presagiando la inminente necesidad de autonomía material, funda la KEPS. El objetivo era cartografiar minuciosamente los recursos estratégicos de todo el vasto imperio. Y la cosa no acaba ahí. Tras el colapso imperial y huyendo de la represión bolchevique hacia el sur, el hombre no se esconde, que va. En 1918, literalmente en medio del fuego cruzado, es elegido el primer presidente de la recién formada Academia de Ciencias de Ucrania en Kiev. Se pasó esos meses redactando personalmente estatutos y emitiendo certificados oficiales con sellos de urgencia, simplemente para salvar bibliotecas enteras de ser saqueadas o quemadas. Y luego en 1920, mientras el ejército blanco se retiraba en un caos total, asume el rectorado de la Universidad de Tabria en Crimea, ofreciendo un refugio académico seguro para docenas de intelectuales que habían sido desplazados por la guerra. Su capacidad para fundar instituciones científicas duraderas mientras el mundo entero ardía a su alrededor es un testimonio alucinante de su inmensa resistencia psicológica. Lo que nos lleva al acto 3, la investigación. Es aquí donde entramos de lleno en su concepto de la materia viva. Verano de 1917. Nos encontramos en la provincia de Poltava, concretamente en un lugar llamado Shishaki. Mientras las estructuras del viejo Estado imperial ruso se están desintegrando de forma muy violenta, Vernadsky, que se encuentra aislado temporalmente de sus laboratorios y equipos, experimenta lo que solo podemos llamar una epifanía científica sin precedentes. Es ahí, justo en el epicentro del colapso político, rodeado de incertidumbre, donde se da cuenta de que la ciencia ha subestimado drásticamente la escala real y la potencia matemática de los organismos vivos. Se da cuenta de que la vida es el agente transformador número 1 del planeta. Así que Vernadsky rescata un término que el geólogo austríaco Eduard Susse había acuñado de forma un poco superficial años atrás, la biosfera. Pero Vernadsky no lo usa igual, lo dota de un rigor físico y químico absoluto.
redefine la biosfera no como un simple escenario donde los animales y plantas existen de casualidad, sino como una estructura termodinámica hipercompleja y totalmente autorregulada. Demuestra con datos empíricos que la vida no es un pasajero pasivo, es una fuerza química activa, colosal y altamente organizada. Según su investigación, las plantas, los animales y los microbios están procesando activamente la energía cósmica del Sol todo el rato, utilizándola para remodelar de forma implacable la arquitectura de la corteza de la Tierra. Y aquí viene el hallazgo más revolucionario de esta etapa, algo que realmente te vuela la cabeza. Logró probar científicamente que la atmósfera que respiramos ahora mismo no es una emanación pasiva de las rocas terrestres. No son gases que simplemente escaparon de los volcanes y se quedaron ahí. Es un artefacto biológico continuo. Estableció mediante cálculos de ciclos biogeoquímicos súper precisos que gases como nuestro preciado oxígeno, el abundante nitrógeno y el crítico dióxido de carbono son mantenidos de manera exclusiva y constante por el trabajo metabólico masivo de la vida, es decir, por la respiración celular, la fotosíntesis de los bosques y océanos y la descomposición bacteriana. La vida es el motor principal. Si eliminas la materia viva de la ecuación, la atmósfera de la Tierra perdería rápidamente su equilibrio termodinómico, sus gases reaccionarían con las rocas y se convertiría en un manto químico estéril, estático y muerto, exactamente igual que las atmósferas que vemos en Marte o en Venus. Claro, para afirmar algo tan enorme frente a la comunidad científica no bastaba con intuición, necesitaba datos de una exactitud implacable. Para eso fundó su famoso laboratorio biogeoquímico, o Biogel, en 1928. Su misión principal allí era calcular lo que él bautizó como constantes geoquímicas. Rastreó de manera casi obsesiva el viaje de átomos muy específicos como el mercurio, el bismuto, el arsénico o el yodo. Exigía a sus equipos que determinaran la composición química e isotópica exacta de diferentes familias de plantas y animales. Quería medir a qué velocidad exacta estos elementos migran desde los depósitos muertos del suelo o del agua hacia las redes metabólicas pulsantes y vivas de los organismos. Para que os hagáis una idea, este trabajo tan exhaustivo y metódico es lo que hoy en día consideramos la base absoluta de la ciencia moderna del sistema terrestre. Y para demostrar esto en el mundo real, en 1929, en Los tranquilos estanques de Peter Goff, Vernadsky puso a prueba estas teorías centrando su atención en una planta tremendamente humilde, la pequeña lemna, más conocida como lenteja de agua. Sus experimentos fueron un antes y un después, porque demostraron rigurosamente que estas diminutas plantas acuáticas no solo flotaban pasivamente, sino que extraían y concentraban activamente el isótopo radiactivo radio 226 del agua de su entorno. Y ojo, no lo hacían por un margen pequeño, lo hacían multiplicando la concentración por un factor de varias docenas. Básicamente, actuaban como esponjas radiactivas. Las implicaciones de esto eran formidables. Había probado de forma irrebatible que los organismos biológicos actúan como filtros y concentradores activos de isótopos radiactivos. Acababa de fusionar, de un solo golpe, la biología con la incipiente física nuclear, estableciendo las bases absolutas de lo que hoy conocemos como radioecología. Damos paso ahora al acto 4, la resolución. Aquí es donde su comprensión del impacto geológico choca de frente con la propia acción humana. Tras conseguir el difícil permiso de las autoridades soviéticas, Vernadsky viajó a París y entre 1922 y 1925 dictó una serie de conferencias verdaderamente magistrales sobre geoquímica en la prestigiosa Universidad de la Sorbona. Fue justo en este refinadísimo ambiente intelectual parisino donde sus teorías colisionaron y se entrelazaron con las mentes del filósofo Édouard Leroy y el paleontólogo jesuita Pierre Teilhard de Chardin. De este intercambio de genios surgió un concepto brillante que intentaba explicar el impacto, ya innegable, de la humanidad sobre los ciclos químicos de la Tierra: la noosfera. Pero, a ver, es absolutamente imperativo hacer una distinción analítica nítida aquí. Mientras que Teilhard de Chardin conceptualizaba la noosfera a través de una lente teológica, casi espiritual, viéndola como una evolución de la conciencia colectiva hacia un punto divino, Vernadsky era un científico puro y despojó al concepto de todo misticismo. Para él, la noosfera era una realidad material, física, inevitable y estrictamente geológica. Definió que el pensamiento científico humano, sumado a la fuerza bruta de nuestro trabajo tecnológico, se había convertido en una nueva fuerza planetaria. Básicamente, afirmaba que habíamos cruzado un umbral sin retorno. Una sola especie, nosotros, estaba ahora rediseñando de manera consciente la migración química de los átomos a nivel global, fundiendo metales, desviando el curso de los ríos, sintetizando compuestos artificiales en laboratorios que la naturaleza jamás habría creado por sí sola. Para Vernadsky, esto era sencillamente el paso evolutivo inevitable que venía después de la biosfera. Comprendiendo rápidamente que la tecnología, para bien o para mal, iba a dictar el curso de esta nueva noosfera, Vernadsky regresó a la Unión Soviética en 1926. Y no se quedó de brazos cruzados. Se lanzó a la vanguardia absoluta de la ciencia contemporánea, la radiogeología. Dirigió el Instituto Estatal del Radio e impulsó con una energía tremenda la construcción del primer ciclotrón operativo de toda Europa.
Así que, cuando las impactantes noticias sobre la fisión nuclear sacudieron el mundo científico en 1939, Vernadsky estaba más que preparado. Comprendió de inmediato que la humanidad estaba a las puertas de dominar el fuego definitivo, la transmutación tecnológica de los elementos. Ni corto ni perezoso, cofundó la Comisión del Uranio de la Academia de Ciencias Soviética y empezó a presionar urgentemente a los altos mandos del Estado para asegurar depósitos de uranio. De esta manera, preparó todo el terreno intelectual y logístico que eventualmente llevaría a la construcción del primer reactor atómico soviético. Y lo que resulta verdaderamente increíble es que su dominio de la física atómica era tan avanzado, tan excepcionalmente agudo, que sus cálculos teóricos de aquella época, vistos en retrospectiva hoy, asombran a los expertos. En un informe muy estratégico titulado El problema del uranio, Vernadsky delineó los requisitos físicos súper rigurosos que serían necesarios para lograr una reacción en cadena autosostenida. Calculó con una clarividencia y una precisión que asustan que para construir una pila experimental de reactor viable se iban a requerir entre 25 y 50 toneladas de uranio metálico puro. Y no solo eso, también calculó que harían falta varios cientos de toneladas de grafito de una pureza extraordinaria para que sirviera como moderador capaz de frenar los neutrones de fisión. Hablamos de cálculos hechos antes de que el primer reactor siquiera existiera. Pero claro, el verdadero quebradero de cabeza logístico e ingenieril residía en el nivel de pureza extremo que exigían estos cálculos matemáticos. Vernadsky fue muy tajante y advirtió a los expertos soviéticos que las impurezas en los materiales provocarían una absorción masiva de neutrones, lo que impediría la reacción en cadena por completo. Así que se desató lo que los científicos de la época bautizaron como una cacería apasionada y tenaz de átomos extraños. Se requería que estas minúsculas impurezas fueran erradicadas casi por completo y reducidas a niveles sin precedentes en la industria, hablando de partes por millón. Resulta poético pensar que la misma precisión casi quirúrgica que Vernadsky había aplicado estudiando los aluminosilicatos en su juventud en París, la estaba aplicando ahora a la incipiente ingeniería de reactores nucleares. Lamentablemente falleció en 1945 justo antes de poder ver completado el primer reactor funcional de su nación, pero su implacable arquitectura matemática y estratégica ya había cimentado el camino para siempre. Finalmente entramos en el acto V, el legado, el verdadero impacto del cambio de paradigma que nos dejó. La síntesis revolucionaria que logró Vladimir Vernadsky operó un cambio de paradigma total en la ciencia. Cogió la mineralogía clásica, que como decíamos era básicamente el estudio de piedras estáticas adornando vitrinas de museo, y la transformó en la ciencia viva y dinámica de los sistemas terrestres integrados. Nos probó, sin lugar a dudas, que no podemos entender la geología y la roca sin entender la vida que respira, muere y se descompone sobre ella. Y este monumental cambio de paradigma no se ha quedado recluido en las altas esferas de la academia, está literalmente inscrito en la geografía de la Tierra, e incluso más allá, como una evidencia súper tangible del inmenso respeto que suscita su figura. Fijaos en su huella. Desde la imponente Biblioteca Nacional de Ucrania o la histórica Universidad de Tabria en Crimea, pasando por el Instituto de Geoquímica, hasta llegar a la gélida y extrema vanguardia de la Estación Antártica Akademik Vernadsky o esa masiva cordillera subglacial que lleva su nombre en el mismísimo extremo sur del planeta. Es más, incluso cuando levantamos la vista y miramos hacia las estrellas, hay un inmenso cráter en la cara oculta de la Luna que perpetúa el nombre de un hombre que descifró el cosmos precisamente observando cómo funcionaba la química de la vida aquí, en el barro terrestre. Su nombre ha quedado incrustado en el mismísimo planeta que con tanto empeño y tanta brillantez buscó comprender. Y para cerrar este análisis documental, quiero dejaros con una advertencia profundamente profética que evidencia la enorme conciencia ética que siempre guió su vasta brillantez científica. Ya en el lejano año 1922, estamos hablando de décadas antes de que el mundo viera el terrorífico hongo nuclear de Alamogordo, Vernadsky previó el escalofriante poder destructor del átomo que él mismo estaba empezando a estudiar. Dejó plasmada esta pregunta y os aseguro que sigue resonando con una urgencia ensordecedora hoy en día. Fijaos en lo que dijo. Si la mente humana, a través del imparable desarrollo tecnológico de la noosfera, ha ascendido hasta convertirse en una fuerza geológica real capaz de alterar a voluntad los elementos fundamentales del planeta, la gran pregunta es, ¿estamos moral y racionalmente preparados para pilotar la biosfera? Vernadsky, con los números en la mano, nos demostró de qué somos capaces y de qué estamos hechos. Ahora, la monumental y francamente aterradora responsabilidad de decidir cómo vamos a usar todo ese inmenso poder recae única y exclusivamente sobre nosotros.